Hola amigos, soy Esteban Herrera. Me decidí otra vez a hacer un video acá. Ya tengo mucho tiempo en activo y el último video quedó muy feo. Fue algo improvisado. Me he estado dedicando, solo por si alguien quiere saber, a otros canales. He hecho otros videos como enseñando principios de mecánica, pero que se pueden aplicar a la robótica, sin decirlo, ¿verdad? Otras cosas como LEDs, otras cosas como inteligencia artificial y desarrollo, más o menos por ese lado de web. No le he podido meter a APIs y cosas así, pero en video, pero sin embargo, como que estaba ahí también agregando cosas al GitHub, que es social. Son repositorios que también me gustaría compartir en algún momento, digamos, como de una forma oficial. Pero bueno, estaba haciendo cosillas así, como parte del proyecto de un tipo asistente o androide, eh, pero no solo algo que quiera hacer yo, sino algo que se pueda utilizar como base para que se puedan desarrollar proyectos de este tipo, adelantándonos un poco al futuro, decir que el futuro es ahora, entonces, ¿por qué no? Y bueno, siempre van a pasar este tipo de revoluciones. Pero dejando todo eso de lado, me devolví para acá, para el canal de Lecifi, y quería decirles que ya está por salir la distribución Debian 12. Es un proceso que a mí me ha tomado más o menos recopilando datos y haciendo mis propios scripts, etcétera, más aplicando experiencias laborales en el lado del servidor, de la nube, en el lado de programación, bases de datos, cómo simplificar, cómo portar cosas de otros sistemas operativos y de otras, digamos, doctrinas, de vuelta hacia los primeros sistemas que eran estos Unix y el que me gusta a mí que es Linux. Todo lo he ido ahí recopilando, dejando, escribí, creo que de Linux tengo varios proyectos, pero dos o tres libros de eso allí. Y pasa algo que siempre se ven afectados por cosas como las que están pasando ahorita. Eh, Solo por poner un ejemplo, no veía como que hubiera avances para algún tipo de asistente oficial para Linux, lo mismo que pasa con los escritorios, que eh, como no hay una masa crítica de gente que esté ahí trabajando, no se decide porque va a ser KDE o porque va a ser GNOME o porque va a ser Cinnamon o XFCE o algo más basado en entornos de manejadores de ventanas que en propiamente escritorios completos. Lo mismo pasa con otro tipo de cosas. Bueno, nada más quería dar ese anuncio. Entonces, los que ya quieren como ir y probarlo, pues ya prácticamente estamos a un paso de que ya se puede hacer. Debian 12, recuerden que venimos de Bullseye y ahora estamos para la Bookworm, como lo tengo acá en un artículo. Y lo que me importa y lo que me gusta es que siempre hay muchos cambios que se dan. De hecho, yo tengo una forma en la que explico en 5 videos en este canal de Lecifi, cómo es que se instalan una distribución a partir de otra distribución que ya existía. En Debian se pueden hacer rolling release como en otras distribuciones, pero también hay formas, que es la que más me gusta a mí, de hacerlo estepificado, digamos, de una forma controlada, tener los repositorios main, tener los repositorios contrib y tener repositorios non-free. Eh, para mí el software, digamos, visto de una forma inteligente, sin adoctrinamientos, lo mejor es que sea FOSS, porque en nuestra sociedad no está preparada para que sea de otra forma. Eh, Ojalá todo el software fuera libre, pero para eso no tendríamos que trabajar los desarrolladores, ni los administradores de sistemas, ni los testers, ni la gente que está trabajando en otras áreas relacionadas, todo lo que tenga que ver con computación, ¿verdad?
siempre va a tener que, mientras exista el sistema económico, haber puestos de trabajo remunerados y vamos a tener que lidiar con eso. Es decir, el mundo no va a ser perfecto de aquí a mucho tiempo como para no tener que trabajar todavía. Eh, Aunque bueno, siempre hay gente que va pensando adelante en cosas como esas. Este, y bueno, yo creo que esto es parte de todo, es ver cómo entre todos vamos transmitiendo el conocimiento, sembrando la semilla unos, otros aportando su granito de arena y em, viendo cómo podríamos tener un mundo más ideal, ¿verdad? Un mundo donde en realidad seamos libres, donde haya software libre en realidad y no donde nos esté controlando la Skynet que anda viendo cómo, como este hongo de la película y de la serie, del juego de video de Last of Us, que anda detrás de ver cómo nos come y nos muta y nos adapta, es decir, cómo nos absorbe en realidad. Eso es lo que ha pasado también en el mundo de la informática. Entonces, sí, para resumirlo en palabras entendibles, informática, eh, hay muchas cosas que simplemente se van imitando y vamos reinventando la rueda. Vamos muchos reinventando la rueda y reinventando la rueda y no se llega a una conclusión. Por un lado está bueno, pero también tiene la limitante de que hay muchas cosas que todavía no las vamos a ver porque siempre vivimos en esa competencia de ver qué es lo que está mejor, cómo es que voy a ganar más, cómo le serrucho el piso al otro, cómo muestro que yo soy más inteligente, etcétera. Y bueno, no me puedo ir a hablar de todo eso o extenderme en todos esos temas porque cada tema tiene muchas ramas, tiene muchas vertientes. Lo que sí les quiero decir es eso, que ya se puede hacer uso de esta distribución en poco tiempo, espero tal vez que sean un par de meses, 3 meses. Sin embargo, parte de las cosas que yo en estos videos había hecho, porque siempre mi preocupación es que la gente, eh, digamos el pueblo en general, la gente que nunca ha instalado Linux, le tenga miedo, no sepa cómo usarlo. eh, sí veo que como que ya todos estos temas han pasado a segundo plano hace mucho tiempo, inclusive en mi vida también. Pero bueno, podría decir y jactarme de que hice lo que pude y que por lo menos este tipo de sistemas son los sistemas que más se usan hoy en día, gracias a la gente que trabajamos, ya sea desde haciendo software de open source o los que también pasamos haciendo porras para para que este tipo de sistemas fuera conocido y no desapareciera, porque siempre existe este problema que la gente no entiende, que la gente dice, no, es que o Linux no me gusta, o aquí o allá, o que no es lo suficientemente bueno, sin saber que está detrás de casi todo hoy en día, más tal vez de lo que yo pude haber soñado hacía bastantes años. Pero el problema no es solo ese, el problema es que este tipo de proyectos funcionan por donativos, como lo digo, no estamos en un mundo perfecto, entonces no son proyectos que nunca van a poder competir contra empresas como Microsoft, que va y pone sus toneladas de fajos de billetes para desarrollar un proyecto o para tomar un proyecto de open source hecho en Linux y para apropiárselo y innovarlo, es decir, agarrar la invención y transformarla en una innovación que les va a traer eh, beneficios incalculables. Eso no se puede hacer en este mundo Linux. Entonces, si no existen esas donaciones, si no existe ese voluntariado, esa buena fe con la que se hacen las cosas, sencillamente el software libre desaparecería y eso no sería bueno tanto para el software libre
tanto para el open source como para el software privativo. Por eso digo que it's FOSS, es free and open source software. Y también le pondría una P al final, que de último todavía siempre va a estar ahí, que va a ser el software privativo. El problema será que el software privativo es como la Skynet, que nos dice ustedes tienen que seguir esta línea, tienen que hacer las cosas así. Y el software libre eh, deja de existir. Y el problema es que el software libre es el que está alimentando en los últimos años todas las innovaciones de las grandes empresas que son de software privativo, no solo las de software libre. Entonces, es como la serpiente que se come a sí mismo, ¿verdad? La serpiente que se come a sí mismo. Siempre va a haber ese problema de que tenemos que darle aire al software libre si es que queremos seguir en una sociedad como la conocemos hoy, todavía en un proceso de evolución. Y vamos a tener que dejar que exista el software privativo porque es el que mueve la economía. Entonces pienso yo que si todavía no tenemos los huevos para decir que Linux es mejor o que es una mejor base a partir de la cual se pueden crear muchos mejores sistemas, y que eso la historia lo ha demostrado, lo poquito que hay de historia de la humanidad en ese campo lo ha demostrado. Es porque hay otras trabas y tiene mucho que ver con eso, con impersonation, gente que se hace pasar por mí, que dice que soy yo, no sé qué será lo que les diga a ustedes, pero, o gente que dice que me lo enseñaron todo a mí, como que si me hubieran enseñado algo. Yo soy, por ejemplo, por lo menos yo voy a poner mi ejemplo, porque el otro resto de las personas, no sé, igual nosotros siempre para hacer el conocimiento o para generar conocimiento tenemos que tener una base, tenemos que tener nuestros masters y los masters de los masters, reconocerlos, y los masters de los masters de los masters, como en yoga. Igual, tutores, mentores, todo lo que vamos a encontrarnos en nuestra vida, libros, gente que ni siquiera conocemos, gente que vemos por videoconferencia, lo que sea, todo ese tipo de gente, eh, y la sociedad va a ser parte de lo que nos va a forjar y lo que nos va a llevar a desenvolvernos de la mejor forma en el momento en el que lo necesitemos con intuición y no tener que volver a leernos todo un libro para ver dónde es que estaba el comando. Eh, que mucha gente dice que es que sabe Linux y no sabe hacer un comando, o no sabe cómo investigarlo de una forma rápida, o no lo encuentra porque no vive con él, sino que van y son usuarios. Y no es criticar a nadie, son usuarios, por ejemplo, de Mac y Windows, digamos que es su primer sistema operativo. Entonces saben uno que otro comando Linux, pero en realidad no saben sacarle el jugo, porque no saben, porque no conocen el sistema. Y eso es una de mis digamos, preocupaciones, que todo eso se fuera quedando ahí, digamos, rezagado. Y eso es lo que pienso que siempre hay que hacer, es meterle la mano en lo que podamos, en lo que es Linux, en los que nos gusta Linux y usamos Linux, usar ese sistema, ojalá tenerlo siempre como primero y no tenerlo encapsulado en una máquina virtual, por ejemplo. Si es que en realidad queremos ayudar al software libre y no decir, oh, sí, es que yo soy Skynet y yo soy el que voy a decir qué es lo que va a hacer Linux y qué es lo que no va a hacer Linux. En realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque somos víctimas de Skynet, y Skynet es la que está diciendo qué es lo que vamos a tener que hacer, qué es lo que vamos a tener que usar y cómo es que vamos a tener que usarlo. Lo dejo ahí como un poco el tanteo porque, eh, como digo, igual cada gente es libre de hacer lo que quiera, pero sí es parte de la preocupación, digamos, de las personas que estamos defendiendo siempre de tener el código y el conocimiento a nuestro alcance, y no
ser, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, con el ejemplo de los virus, que a mí la gente me dice mucho, es que usted no sabe de seguridad. Bueno, yo sí sé de seguridad. Tal vez no sea el súper capacitado para ser la persona que lidere un equipo de seguridad, porque a mí la seguridad no me interesa mucho, digamos, no es mi área en la cual me gusta desarrollarme. Pero sí tengo la seguridad necesaria como usuario para saber qué hacer. Tengo mis certificaciones también y la seguridad siempre va a estar cambiando, pero yo no soy de las personas que se detienen siempre a estar viendo detrás mío quién está o cómo voy a hackear al otro. Me explico, porque tengo, digamos, em, otros objetivos en la vida que son más altruistas que simplemente estar viendo cómo es que una persona puede dañar a la otra. Eh, Inclusive lo podría comparar con algo militar. A mí me gusta ser militar, pero en pacífico, es decir, militar en el sentido más que todo de lo que es disciplina, de que si me gusta algo, me voy y intento conseguir de dominarlo y conocerlo y compartirlo también y, por qué no sacarle provecho. Pero em, me refiero a que, por ejemplo, si están usando un sistema operativo para mí, Microsoft, como Windows, que está muy lleno de virus, pues no está mal porque ellos tienen muchas buenas soluciones. Lo mismo en Mac, aunque tal vez no me guste el modelo de negocio. Eh, el problema es que estamos lidiando con y estamos, digamos, en cierta forma reiterando y dándole más cabida a cosas como que existan los antivirus y los virus en general. ¿Por qué? Porque estamos alimentando el uso de algo que nos está llevando a... Me explico. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, una persona me pregunta, bueno, ¿por qué es que usted tiene Linux como primer sistema operativo? Bueno, primero porque puedo darme ese gusto, porque Skynet ya tiene controlado con otros sistemas operativos prácticamente todas las redes en el mundo. Em, por ejemplo, por eso me gustaría defender lo que es el teletrabajo. Eh, o si voy a utilizar otro sistema, que lo voy a utilizar en una máquina virtual que puede estar en la nube, que eso también lo he defendido. Pero lo que es yo, me gusta estar seguro con lo mío, con lo que yo sé que yo he construido, que yo sé que no me va a fallar en mis cosas y que alguien no me está obligando también a utilizarlo, porque con solo eso yo ya sospecharía. Entonces pienso como que hay una contradicción ahí en el tema de la seguridad y también un apogeo y un auge, digamos, que se sabe que es económico, eh, que se da en ese mismo hecho de fomentar el uso de un sistema que tenga ese tipo de problemas y, por otro lado, yo estar trabajando en defender una solución de pago para ese problema, sabiendo que pueden existir otro tipo de soluciones, como por ejemplo el uso de diferentes sistemas operativos Linux. Ahí también hay bastante cosas que se puede extender uno a otros mundos. Por ejemplo, a mí me gusta decir que yo prefiero que el usuario final utilice una computadora Ubuntu que una Debian, para que no todo el mundo esté utilizando Debian y los hackers o las gentes que hacen virus no se quieran centrar en Debian. Lo mismo pasa para los que no están creyendo en mi ejemplo, por ejemplo, en el mundo del desarrollo de software. También hay desarrolladores, o hubo desarrolladores hace tiempo que hicieron sus propios bugs para después estar arreglando sus bugs y no quedarse ellos sin trabajo. Entonces son cosas que eh, se pueden tornar un poco también oscuras y sospechosas. Entonces voy a terminar el tema hasta ahí, pero sí.
me gustaría como también dejar ahí la duda de la gente que no utiliza ese sistema, pero que se interesa en estos temas, que se pueda meter. La preocupación mía me llevó a un colmo de hacer un archivo, que creo que cada persona se lo puede hacer también. Es un archivo o un notebook, o no sé, como lo quieran hacer, donde pueden ir registrando las aplicaciones que van instalando, como lo hice yo con el libro de Do It Yourself Linux, que también van a encontrar ahí los enlaces. También se puede comprar, aunque yo sé que aquí en Latinoamérica prácticamente nadie lo ha comprado. Aparte de los otros libros que tenía, como el de Linux Enterprise Sci-Fi. Bueno, al colmo que he estado como queriendo también para que este conocimiento no se pierda, compartirlo, aunque sea en el GitHub, pero son cosas que también llevan mucho tiempo y llevan un poco de inversión, entonces, pero principalmente es de tiempo, ya no tanto económica, y quiero que queden ahí en algún lado, pero lo puedo, mientras tanto, dejar como consejo que la gente haga una lista de las aplicaciones que puedan ver acá mediante el SIFI, ahí en los links de la descripción, o eh, que puedan ir investigando ustedes mismos cuáles aplicaciones, porque también tengo videos aquí, por ejemplo, tengo un video donde digo cuáles son las primeras cosas que yo instalaría, aunque ya han variado un poco, porque ahora me he dedicado más a, digamos, defender Linux para desarrollo, eh, que también me ha servido bastante porque he podido contribuir y he podido ver, no diría por mi contribución en esto, pero a que sea uno de los favoritos, sino el favorito o el segundo favorito sistema eh, para desarrollo entre usuarios desarrolladores, ¿verdad? Si bien no es el más usado, por razones obvias, entre usuarios como sistema operativo de uso común, excluyendo, digamos, entre comillas, desarrollo, porque también va dentro de lo mismo, pero de otro tipo de uso, como uso administrativo y todo, porque tal vez no es tan fácil de entender al principio, o la gente siempre también está adoctrinada a utilizar para empezar otro tipo de sistemas y después no tiene tiempo para hacer esa transición, pero para desarrollo, yo sé que sí tiene un montón de ventajas. Entonces, veo que hacer ese tipo de notas, por lo menos lo que vamos instalando, nos va dejando una guía personal de cómo podemos ir instalando las cosas, que al final prácticamente yo todo lo que he hecho es más que todo nada más explicarles cómo instalar las cosas, o sea, cómo tener un sistema operativo, yo he dicho, decente, más que un super sistema operativo, una buena workstation, eh, para defender al sistema también de detractores que dicen que es que le falta esto, que es que le falta lo otro, pero en su mayoría es que la gente no entiende, entonces se bloquea en el punto donde no entiende y hasta ahí, ¿verdad? Por eso también vengo ahora con lo que es Debian 12, como para hacer también unas pequeñas aclaraciones de lo que ha sido este proyecto, digamos, no el SIFI, pero porque el SIFI es más que todo solo como la, la cara hacia de los proyectos míos o en conjunto que he hecho referidos a Linux, ¿verdad? O que yo sé que tocan ciertas fibras de Linux, ciertos palos que me parecen importantes que pueda compartir con ustedes, porque no puedo compartir todo como que si fuera la cámara o un Big Brother que esté 24 horas ahí viendo a ver qué es lo que hago y qué es lo que no, todo lo que hago, ¿verdad? Entonces, sería como compartir ciertas cosas de lo que ya he estado haciendo en otros videos, con la desventaja que no puedo ir y rehacer todos esos videos, ¿verdad? Son cositas muy pequeñas, entonces, bueno, em, lo que voy a hacer es nada más como mencionar algo, una que otra cosa, y ya ustedes pueden interesarse más en, en los proyectos o hacer su propia investigación, ¿verdad? Bueno, se llama Debian 12, es el Bookworm,
Ese es como un gusanito con un libro, o gusano de libros, algo así será. Como la polilla que se come en los libros. Pienso que eso puede ser el significado más exacto. Pero es muy simpático. Otro personaje de estos de Toy Story. Bueno, y leí este artículo del sitio que se llama thebugpoint.com, que dice Best New Features, que las nuevas cosas que trae, ¿verdad? Bueno, aquí lo más importante que puedo decir es que está en un punto que se llama Hard Freeze. Hard Freeze es como que está congelado, ¿verdad? Quedó así. No le he puesto pausa al video. Quedó congelado. Quiere decir que hay una transición ya en la que ya sea la gente que hace contribuciones o los que agregan nuevos paquetes para Debian, no pueden agregar más. Son varios meses que pasan ahí entre una release y otra, es decir, entre una versión y otra. Eh, Esto es importante porque tiene que ocurrir que no se puedan meter más cosas porque no hay tiempo de testearlas, ¿verdad? No hay tiempo de testear un paquete y lo que lleva adentro, que es un software. Eh, entonces, después de ese estado freeze es que ya se saca la release y ya se puede volver a tomar, digamos, la parte experimental de Debian, que es lo que empieza a partir de la release. En este caso, digamos, sería la 12.0. A partir de ahí, 12.0.00001, lo que vayan haciendo los desarrolladores va a quedar ahí en experimental hasta que llegue la siguiente release, qué sé yo, más o menos pueden ser pasar 2 años. Ahora, esta release, que es la que yo tengo acá, que es la Debian 11, que es Debian 11, sí. Yo, dependiendo del tipo de usuario, digamos, yo que lo utilizo más como en estos momentos, digamos, en esta etapa de mi vida, más como para desarrollo, entonces, pero también para ciertas cosas, yo ya hace tiempo que dejé de utilizar Debian solo de forma experimental o lo hago en una forma, digamos, por ejemplo, en una máquina virtual, lo puedo probar. O si tuviera alguna necesidad muy grande, pero no creo, porque ahorita ya llegan los backports, que es una parte de ese repositorio de todos los paquetes que hay disponibles específicamente para Debian. Esos backports se van para... ¿A dónde es que se van los backports? Se van para incluirlos acá en esta release 12 de Debian 12, Bookworm, ¿verdad? Y con el tiempo esos backports se van estabilizando conforme va pasando a la 12.1, 2, 3, 4, etc. Bueno, todo eso ya lo tengo explicado ahí en el canal, entonces por ahí lo pueden buscar también. Y queda la 11, que es la que está en este momento, digamos que es la release oficial actual, va a pasar a ser una versión estable. Normalmente ha sido como por 2 años, en ocasiones como 3. Hay gente que dice que puede ser que esté por 5 años. Esto está en la documentación oficial de Debian. Pueden visitar ahí y buscarlo. O si no, por Google tal vez les llegue más rápido, pero van a llegar a la documentación oficial, que es www.debian.org o debian.org. Este, y ahí le van a llegar. ¿Cuánto tiempo está estimado que cada release va a estar en versión estable? Okay. Esta versión estable, que era la versión, digamos, oficial, pasa a ser estable. La versión oficial va a pasar a ser la 12. Y la que sigue, que sería la 13, que es otro personaje de Toy Story, es el nombre, el codename, o el nombre clave, digamos, va a ser la que va a pasar a testing. Después de testing eh, está lo experimental. ¿Okay? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Sí, se puede hacer en Debian. Lo que pasa es que como Debian es como de las mamás de los Linux, de los más viejitos, ¿verdad? Los primeros. De ahí se han creado muchas otras ramas, ¿verdad? Que son otras distribuciones hoy en día como Ubuntu, Mint, etcétera. Em, por ejemplo, lo que son la rama Debian. Em, bueno, no son iguales, obviamente, van a tener cambios cada cual tiene como si son, más si son empresas, tiene su versionado, entonces todo el código cambia. Y ya no sé qué era lo que quería decir exactamente, pero es importante, como entender eso, ¿verdad? Que sean experimentales. Sí, más voy por este lado, que es que, em, bueno, estas distribuciones que son descendientes, digamos, de Debian o que son hijas de Debian, no son experimentales, ellas también tienen em, su política para sacar releases, ¿verdad? Etcétera. Qué es lo que van a llevar por dentro, etcétera. Y su comunidad también, que va a influenciar. em, por eso digo que estos meses también no son exactamente escritos en piedra, algo escrito en piedra, ni tampoco cuántos años va a ser una versión estable, va a ser escrito en piedra. Influyen muchos factores, me imagino que a nivel social también, la cantidad de voluntarios, por ejemplo, que estén trabajando en los proyectos, o si hay muchas cosas que hacer, muchos cambios que hacer, también eso va a influenciar. Pero lo que quiere decir es que el hecho de que sea experimental no quiere decir que esté bien ni malo, porque experimental puede ser software que no podemos instalar en versiones más viejitas o porque tienen problemas, por ejemplo, de seguridad. Okay. Entonces, ahí es donde ocurre un problema que hay gente que prefiere tener un sistema experimental que tal vez se les va a caer, porque a partir de que salga esta release, 12, digamos, para explicarlo así en palabras sencillas, mucha gente va a decir, no, yo quiero la versión 13 porque es la experimental, porque es la más nueva. Eso es lo que yo no recomiendo. Entonces, yo, por ejemplo, me espero 6 meses más o menos, puede ser menos, a partir de que ya salió la 12, para yo pasar la 11 a la 12. Ya sea un upgrade, que es aquí mismo de esta release, con el sistema, aunque tenga logs y un poquillo de suciedad, tal vez archivos ahí que no estén haciendo mucho, que cambian a nombres feos, pasar a la 12, o limpiar completamente el disco y instalar la 12 de cero. Em, para eso hay que tener como digamos, hacer backups de la información importante, ¿verdad? Que tenemos en el disco. Entonces, cualquiera de esas dos opciones tiene su ventaja. Lo que yo no diría que es tanto ventaja es pasar de una vez ni a la 12, ni a la, menos a la testing, que sería la 13, porque siempre hay que dejar como un periodo ahí de prueba para ver cómo es que se está comportando. Entonces ahí es donde podemos probar la 12 en una máquina virtual. Eso es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Por lo menos. Por eso es que no me gusta Rolling Release, porque Rolling Release también me va a llevar posiblemente a que el sistema, a tener una mala experiencia con Linux, que el sistema, y ya explico lo que es Rolling Release por si alguien no sabe, que el sistema se detenga, digamos, se autodestruya porque está actualizando paquetes para los cuales no está capacitado, paquetes que no entiende. Esto siempre va a pasar en muchos sistemas operativos, en todo sistema operativo, pero lo que pasa es que cada sistema tiene su forma de evitar que el usuario se dé cuenta de que eso puede pasar, pero aquí no le pasó, por ejemplo, en Windows. No les quiero dar más este patrocinio, pero gratis. Pero para poner ese mal ejemplo, en Windows, ¿a quién no le ha pasado que ha instalado una aplicación y le bota al sistema, le sale la pantalla azul de la muerte y no sabe por qué es? En realidad es porque tal vez instaló un paquete para el cual esa versión de Windows, esa build de Windows no estaba preparada
Entonces no sabe cómo comportarse y hay que rescatar el sistema. Igual se puede hacer en Linux, también con el disco de rescate se puede rescatar, pero bueno, eso son siempre cosas que implican un riesgo de que no se pueda rescatar y de que nos vaya a tomar tiempo que no tengamos listo o que vayamos a perder información si no estamos haciendo backups constantemente. Bueno, eso es otro tema que por ahí también andan scripts y me gustaría como dando la vuelta a mis scripts eh, y me gustaría como hablarles en algún momento más de eso, pero a nivel más de usuario, no a nivel de servidor como lo hice y que también están mejor hechos ahora, digamos, son más maduros porque saqué un poquito más de tiempo o algunas verificaciones para que se podrían aplicar a las versiones que ha hecho de Linux Cloud de servidor, que esto lo he venido haciendo desde aunque yo soy viejo de Linux de 1999, pero desde el 2000 más o menos 10, que me di a la tarea de empezar a promocionar Linux en el lado de servidor. Todavía no me lo imaginaba tanto del lado del usuario, ¿verdad? De usuarios que, como desktop, como escritorio, ni mucho menos para juegos y desarrollo ya habían como ciertos avances, pero no habían buenas aplicaciones, en realidad, bueno, no habían buenos IDEs, digamos, como podemos ver hoy en día. Entonces, yo no pondría Linux en Rolling Release. Rolling Release es ponerlo para que, como también hay distribuciones, para que, creo que la MX también, la MX, que es muy buena, me parece muy buena, porque ya tiene la paquetería por ahí, digamos, configurada y se puede configurar más, pero es más difícil y no es tanto de terminal como en Debian, que está un poco limitada porque las interfaces no están muy desarrolladas. No la pondría en Rolling Release porque Rolling Release lo que hace es que en el momento en el que llega una actualización de un paquete, lo instala y lo instala. Entonces nos ahorra el hecho de estar pensando en ver cómo instalamos manualmente, pero no tenemos un freno de que si lo que vamos a instalar tenga algún fallo de seguridad, eh, qué sé yo, que tenga algo experimental que no nos vaya hasta a gustar, puede ser también, o que nos haga perder algún flujo de trabajo, por ejemplo. Son cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, yo lo que diría es que lo mejor es dejar las cosas como están. Sin embargo, en este Linux 12, perdón, en Debian 12, van a aceptarse paquetes de software privativo y paquetes de software libre. Entonces, eso es uno de los primeros puntos muy importantes, que en la Bookworm van a aceptarse la instalación de paquetes privativos y creo que van a venir dentro del mismo DVD. Aunque yo prefiero seguir con mi método de tener control de qué es main, contrib y non-free, es decir, main, paquetes, digamos, free, contrib, que son contribuciones que se hacen de open source, y non-free, que puede ser desde drivers, por ejemplo, los drivers para, ¿cómo se llama esto? Para la wireless, para la Wi-Fi, para la tarjeta red, digamos, inalámbrica. Y son cosas con las cuales todavía tenemos que lidiar y aceptarlas. Entonces, eh, tampoco le encuentro mucho sentido a no permitir que en una distribución solo se instalen paquetes free si el mundo no es así, ¿verdad? Pero también tenemos más posibilidades de dejar el sistema fijo para esa variante en la cual tenemos pensado que sea, ya sea para ese producto que estemos diseñando o desarrollando, o para esa persona especial tal vez a la cual, no sé, tiene algún problema no sé, ético, moral, que solo permite que en su Linux se instale software privativo.
eh, todas esas variantes, por lo menos Debian sí las tiene, entonces por lo menos se tiene esa libertad. Entonces no me parece tan mal, en realidad, no me parece tan mal, ojo con lo que estoy diciendo, no me parece tan mal que se esté haciendo así de esta forma ahora, aunque creo que se debió seguir con el rumbo a como estaba, que era dejar en primera línea siempre, es decir, favorito siempre el software libre y eh, para atrás esa involución del software privativo, dejarla como en un segundo plano, porque el problema que puede pasar a partir de ahora es que ese software, para pronunciarlo bien, ese software privativo, vaya a querer acaparar el lugar que tiene el software libre. Entonces, eso quede claro. Lo que yo hago y lo que para mí debería hacer es defender siempre primero el software libre y en segundo plano, si no está cubierto ese software, si no existe ese driver para la cámara de video, por ejemplo, libre, y no lo podemos programar nosotros mismos, o si no tenemos la habilidad de la programación, o no conocemos a alguien que lo vaya a hacer por nosotros, o alguien que ya lo hizo, que está en internet y no lo encontramos, lo que sea, o no lo podemos instalar, que nosotros recurramos al software privativo, pero como último caso, no como primer caso. Eso me lleva a hablar de cositas como, por ejemplo, y lo he notado mucho, bueno, por ejemplo, en los navegadores lo he notado. Por ejemplo, yo utilizo mucho Chrome, Google Chrome, y utilizo mucho también este editor que es de código abierto, pero que es de marca también, que es el Visual Studio Code. Em, en ocasiones, como él no está primariamente diseñado para Linux, la computadora, dependiendo de los requerimientos que se tengan, se puede relentar, se puede sobrecalentar. Entonces, eso te hace siempre intentar volver a otras herramientas que eran del mundo del software libre, pero que tal vez ya no estás tan acostumbrado a usar porque ya estás dependiente del software privativo. Ahí es donde viene el problema. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes de esta conversación o de esta exposición. ¿Por qué? Porque no podemos depender en el software, en un sistema software libre, del software privativo, que ahora no lo quieren meter más, claro que no lo quieren meter más. Office, por ejemplo, .NET, SQL en bases de datos, que yo personalmente tengo una pésima experiencia, a pesar de lo que lo considero una buena base de datos, tengo una mala experiencia con versiones anteriores que inclusive me costó tener que renunciar a un trabajo por lo malo de esa versión, sin tener la empresa la capacidad económica para estar pagando. Ahora que lo pienso, con tanta base de datos completísima que existe en el mercado y en el mundo del software libre, inclusive reconozco que han copiado cosas de otras como esta Microsoft SQL o SQL, pero al mismo tiempo Microsoft SQL copió de otras como por ejemplo Sybase, eh, otras cosas. eh, Veo que hay una trampa y nos están queriendo meter en esa trampa de hacernos dependientes del software privativo. Yo sé que tal vez esas habladas suenen como pasadas, pero siempre hay que ser malicioso en ese sentido, entonces también voy a dejarlo hasta ahí. No digo que yo no utilizo software privativo y que tampoco que no utilizo software Microsoft, porque sería mentir, pero siempre, digamos, mi prioridad va a ser software libre. Es lo mismo que ocurre, digamos, porque yo sé que yo lo hago por un bien social. A mí no me gusta estar craqueando, dándole su medicina a software el cual no puedo pagar, mintiéndome a mí mismo, alterando métricas sociales. Es como, pasa lo mismo como con la drogadicción. Tal vez una droga te acelere mucho, como la cocaína,
pero eso va a ser en el momento y tal vez vas a ir y hacer, qué sé yo, tu trabajo, el que sea, mucho más rápido, mucho más energético, como político o como desarrollador o como lo que sea, pero eso va a alterar las métricas de salud para las otras personas. ¿Por qué? Porque primero van a decir que es que yo soy el más rápido, porque soy coquero, periquero, lo que sea. Va a alterar mi salud. Voy a ser reconocido como alguien que trabaja muy rápido, más, digamos, casi como un superhéroe, como sobrehumano. ¿Me entienden? Eso va a alterar socialmente la productividad. ¿Por qué? Porque entonces solo van a contratar en la sociedad a la gente que se droga con este tipo de estimulantes. Eh, los trabajadores son más exigidos porque hay trabajadores que sobresalen más por utilizar este tipo de estimulantes, porque están utilizando asteroides, es lo mismo que pasa con los asteroides, quién es el más fuerte. Eh, por eso es que los prohíben en el deporte, porque inclusive se sabe que la gente se está dañando al utilizarlos ya en un punto de dependencia, ¿verdad? A eso es a lo que voy, a la dependencia. En el momento en el que estemos dependiendo de esas cosas súper dotadas, entre comillas, porque hay demasiado dinero detrás, el software libre ni siquiera va a competir porque su esquema de negocios es completamente distinto. Eh, no es con miles y millones de dólares de marketing que hay detrás. Eh, entonces, lo que estamos haciendo es, eh, al utilizar solo software privativo o dando prioridad a software privativo, sepultando el software libre y de paso sepultando el software privativo en cierta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el software privativo se alimenta de esas cosas nuevas que se han venido programando y creando y con las cuales se ha venido inventando e innovando en toda la historia del software, ¿verdad? De las computadoras, desde que tienen software adentro. Bueno, volviendo un poco a esto, bueno, ya pasando por esa parte de los contenidos de software que va a traer, vamos a ver las imágenes, a ver cómo es que vienen, ¿verdad? Exactamente cómo es que se va a instalar, porque se está hablando de que iba a haber una imagen por aparte solo con contenido de software privativo y una solo con contenido de software libre. Por eso hay que pensar también que muchas personas, digamos, del mundo del software libre como que se han ido huyendo de Debian. Y bueno, esta puede ser también la gota que derramó el vaso, no sé, no va a ser en mi caso por lo mismo que yo estoy diciendo. Inclusive yo no uso Linux como en esta etapa de mi vida también, yo no lo estoy utilizando como un profesional de IT, que va a solo instalar un servidor o que va a usar Bash solo para hacer pequeños scripts, ¿verdad? Scripting. Más bien lo utilizo como tipo de desarrollo, cuando lo he utilizado como desarrollador, con todas sus limitaciones, ¿verdad? Como por ejemplo que no tiene objetos, etcétera. Bueno, no es OOP, no tiene sí, la capacidad de programación orientada a objetos. Se le puede diseñar, se le ha intentado diseñar, pero tampoco se le encuentra mucho sentido, tal vez. Em, Pero digamos que para un desarrollador que también se ha intentado encasillar, como es mi caso, para mí no es tan importante si el software es privativo o si no es privativo, sino es desarrollarlo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Este, entonces, también tiene mucho que ver, por eso digo, yo no me puedo limitar a limitar a la que las personas usen principalmente un sistema operativo, que es algo para mí muy más un medio que un fin, digamos, mi fin sí puede llegar a ser hacer un software o mi fin puede llegar a ser una fórmula matemática o una tabla de Excel que era la que necesitaba
pero no usar el sistema operativo como tal, porque el sistema operativo no puede ser visto como un fin en sí, tal vez solo para el que está diseñando el sistema operativo, que es el que se va a ver beneficiado del sistema operativo como un fin, porque es algo que yo estoy haciendo como desarrollador o diseñador de sistema operativo o tester o lo que sea, ¿verdad? Pero para los usuarios, no, para los usuarios eso no es así. Para los usuarios es, bueno, voy a utilizar este sistema operativo de una forma tal que me lleve a mi objetivo, a lo que yo quiero hacer, ¿ok? Para alguien que está aprendiendo o que solo quiere aprender, puede ser que su objetivo solo sea utilizarlo, pero digamos que eso no te va a durar muchos años. Siempre hay que estar pensando en que yo voy a estar utilizando esto para hacer otra cosa. Y a eso voy, por ejemplo, con la defensa, digamos, en las partes positivas de la inteligencia artificial. Me he interesado de hace unos años para acá también en ver cómo se facilita con inteligencia artificial el uso de los sistemas operativos prácticamente para dejarlos como una capa y, ¿por qué no?, transparente para el usuario. ¿Por qué? Porque yo durante la evolución y a nivel laboral y personal, hasta para poder jugar, siempre quise tener eh, más tiempo para hacer cosas que no podía hacer porque tenía que estar, y más si me había metido en Linux, investigando cómo instalar un driver, eh, viendo cómo instalar una aplicación o cómo o recompilando la aplicación, que eso hasta hace tiempo duraba muchísimo tiempo, duraba horas, una aplicación de C que yo no la encontraba, entonces tendría que compilarla para Debian, o porque tal vez no conocía un comando como Alien, o porque no existían los Flatpaks o los Snap. Todas esas cosas pienso que se pueden evitar con sistemas que con pocas tareas que los pongamos a hacer, ellos nos vayan entendiendo y nos vayan facilitando la vida, ¿verdad? Esas tareas duras que lo que hacen es retrasar nuestros objetivos por centrarnos más en el medio que en el objetivo al cual estamos llegando. Ventaja para los usuarios, por ejemplo, de Windows, eso que estoy diciendo, porque digamos, está alejado completamente de la parte ética desde el punto de vista del software libre, y a mí no me importa, nada más voy y llego y uso. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el virus, llega la pantalla azul de la muerte, no sé por qué es lo que pasa, entonces tampoco puedo defenderme. Entonces siempre hay esa brecha que pienso que va a llegar el punto en el que tiene que desaparecer también, en el que ya definitivamente, digamos, no tengo que defragmentar un disco duro, que era lo que me pasaba a mí con Windows XP, eh, porque esas cosas ya tienen que ser transparentes completamente para los usuarios. Entonces, bueno, creo que eh, si nos vamos por ese lado, lo importante es tener un buen sistema, independientemente de el sistema que estemos utilizando, siempre y cuando satisfaga lo que estamos haciendo, ¿verdad? Siempre y cuando nos guste utilizarlo, nos sintamos bien utilizándolo. Bueno, tenemos un poquillo más por aquí. Vamos a ver, voy solo como a mencionarlo, porque en realidad cada quien puede investigar. En la página oficial Debian, de Debian.org, www.debian.org, eso sale, pero normalmente sale muy técnico. Cuando sale, o hay que buscar mucho para que salga, o está muy distribuido, digamos, en una serie de páginas. En cambio, pueden buscar un artículo eh, para profundizar un poco más, pero sin irse por las ramas. A mí me pasó, y lo pongo como anécdota también, que en los videos pasados hice mucho hincapié en el hecho de que, por ejemplo, Debian, no recuerdo si era esta versión, utilizaba Bash, por cierto.
Bash, que también es utilizado en Mac, para poder comunicarnos con el sistema operativo mediante la terminal, ¿verdad? Em, por comandos. O bueno, también hace cosas que son transparentes para el usuario, ¿verdad? Em, propios del sistema. Pero como correr cruns, pues puede correr cruns, etcétera. Cron jobs, ya se llamaría. Me pasó que estoy hablando que empecé a comparar Debian con Ubuntu y dije, bueno, sí, muy bonito Ubuntu en esto, pero Debian tiene la versión 6 de Bash y Ubuntu, aunque sea Ubuntu, o como lo quieran decir, Ubuntu, eh, aunque sea una versión que se supone que salió meses después de Debian, que se supone que tiene los paquetes mucho más, eh, por lo menos los de escritorio más trabajados, más depurados, que las aplicaciones se vean más bonito, digamos, en el escritorio, va por la versión 4 de Bash apenas. ¿Qué fue lo que pasó? Que me cayeron a ver el video un montón de usuarios de Ubuntu y creo que fueron como en cuestión de 3 meses, ya ellos habían actualizado Ubuntu a la versión de Bash 6. Hay ciertas cosas que Debian para mantener la estabilidad no las hace, pero también hay ciertas cosas que ni me fu ni me fa, como decimos aquí en Costa Rica, bueno, por lo menos yo no las ando gritando a los cuatro vientos porque empiezan a atacarse los proyectos, eh, y solo por gusto, ni siquiera es por necesidad, ni siquiera son usuarios de Linux los que tal vez van a hacer eso, o tal vez algún adepto, no sé, a Arc o a Fedora o a Red Hat o lo que sea, que le haga culto a un sistema, que es lo que yo no hago. A mí me gusta hablar las cosas como son, y si tengo que cambiar de opinión, cambio de opinión, pero primero defenderé mi opinión con todo lo que sé y con todo lo que tengo. Eh, pero me gusta evitar ese tipo de cosas, principalmente por el tema de la seguridad también, porque hay muchas aplicaciones que tienen vulnerabilidades también. Con esto de las versiones, eso es transparente para el público en general, pero siempre pasa que te puedes ver afectado al final porque tal vez, qué sé yo, que salió una nueva versión de Linux, un nuevo kernel y se lo querías adaptar a Debian y no podías porque era una versión ultimísima, que fue creo que se llama Night Build o Nightly Build, que fue algo que pasó anoche y que hoy apareció ya el código a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana ya había un virus potencial. Entonces, yo me puedo ver afectado por solo el hecho de hablar de eso, porque alguien puede saber no solo cuál sistema estoy utilizando, mi nombre de usuario, que es como para mí el 50% de la contraseña, y qué tipo de aplicaciones o digamos, sí, paquetes a nivel de core, digamos, de la parte más interna del sistema que me puede haber afectado o de seguridad, de algún servicio que esté corriendo o lo que sea, me está afectando o me puede afectar o se puede convertir en una vulnerabilidad para yo ser atacado. Entonces, no es que eso me quedó de experiencia porque para mí no es tan importante, más que todo, pues porque yo siempre digo, bueno, ¿y a mí quién me va a atacar? Pero nadie sabe, ¿verdad? Si yo trabajo para el bien, pero bueno, casi siempre es alguien del mal que está atacando en el que está del lado del bien, entre comillas, o del que creo que es el lado del bien. Em, pero bueno, son cosas que pasan. Digo que pasan y también que nos tenemos que adaptar, como cuando tuvimos que adaptar a System D, que también tiene mucha tela ahí, politiquería, digamos, por detrás, diría yo, politiquería a nivel de empresarial más que todo. ¿Qué otras cosas? Bueno, vamos a ver, bueno, viene NOM por default, lo cual me parece súper bueno porque, por ejemplo, Debian y NOM casi que fueron sinónimos, sí, para no decir de Richard Stallman, de Free Software Foundation.
Entonces, no creo que vayan a poner KDE, que es un proyecto independiente y no solo para Linux, es para varios sistemas Unix. Eh, entonces, no le encuentro mucho sentido con que lo cambien, por lo menos el oficial, aunque mi favorito ya ustedes saben que es Cinnamon, porque hace lo que tiene que hacer, o sea, es decir, es eficiente y es sencillo, está basado en GNOME también y creo que es hasta más rápido. Eh, bueno, y tiene ciertos detalles con los cuales eh, quedo convencido de que me gusta más que no, para no entrar en detalles. Luego, vamos a ver, bueno, y sin embargo si tiene KDE Plasma 5.27, tiene NOM, KDE Plasma, LXDE, LXQT, son varios escritorios, tenemos opciones de escritorio hasta para tirar para arriba, tiene Mate o Mate, XFCE, que también son muy buenos. Bueno, y ahí vienen las versiones, ¿verdad? Por ejemplo, LibreOffice 7.4, aunque ya tienen que saber que esos son, digamos, las del repositorio oficial y van a tener que instalar la que mejor puedan. Yo les recomiendo, con el dolor en el alma, que si van a instalar, traten de no instalar paquetes Flatpak o Snap, porque se les va a sobrecargar mucho. Dije sobrecargar o sobrecargar. Bueno, es casi lo mismo. Se les va a sobrecargar mucho el sistema de mini distribuciones solo para poder correr esa aplicación, que es que tiene las últimas características, features que yo necesitaba. Puede ser, en ese caso, instalen una que otra, pero si no tienen un SSD muy grande, entonces, o un HD, posiblemente en HD ya ni les corra para hoy, para los tiempos que corren en marzo de 2023 no les va a correr bien en un HDD, pero en un SSD, como son más pequeños, son más caros, entonces son más pequeños, tal vez cuando el mercado esté más barato, o si tienen varios discos duros, pues puede ser, o uno muy grande, pero si no, van a instalar muy pocas aplicaciones y rápido se les va a llenar ese disco, entonces van a correr más el disco también, entonces digamos, digamos, para correr esa aplicación van a correr mucho más información que es dentro del disco duro y esa información este, les vas a gastar el disco más rápido, es decir, va a tener menos tiempo de vida útil el disco si lo hacen así. Por eso yo, por ejemplo, estaba haciendo menos backups, he estado tratando más de mantener cosas esenciales en el disco duro desde que tengo SSDs. Eh, sí, en el disco, digamos, SSD, para no decir en el disco duro, y cosas que más frecuento, tenerlas ahí y hacer backups más, que son incrementales, que son backups de cambios y hechos en la terminal, que estar moviendo grandes cantidades de archivos que me toman muchísimo tiempo. Todo ese tipo de cosas son, digamos, prácticamente para mí ya esenciales. Entonces les recomiendo tratar de evitar snaps y flatpaks, aunque son excelentes. Es decir, yo también utilizo snaps o flatpaks, los utilicé para Zoom, los utilicé creo que para Caden Live, pero ahorita estoy con versiones Debian que me dan lo que yo necesito, tal vez no lo que usted necesita, pero lo que yo necesito como usuario. Inclusive Visual Studio Code, que antes lo utilicé con Flatpaks, que me corren más rápido en el sistema también, eh, y que, para no decir que hasta me mueven menos los abanicos, ¿verdad? O la GPU, eh, y que, digamos que no son esas aplicaciones, este, bueno, que es, en realidad lo que quería decir esto, sí, que son los oficiales o los que son aplicaciones que yo puedo buscar en repositorios oficiales.
antes que ir a buscar el Flatpak que me va a ocupar mucho espacio. Esa sería como mi prioridad. Eh, Quizás en otra época pues vaya a ser otra la otra prioridad. En otra época fue Flatpaks porque había muchas aplicaciones que yo ocupaba, como el OBS Studio, y no estaban ni en los repositorios oficiales o eran básicamente una mierda. Las versiones que estaban ahí, eh, porque eran las versiones, no porque eran las versiones oficiales, pero pasa mucho que en las versiones oficiales son muy estables, entonces son atrasadas o se dejan de desarrollar por falta de apoyo también o por lo que sea, como que pierden prioridad también. Y también porque se sabe que el primer interesado en que se desarrollen bien son las empresas que las están desarrollando o los desarrolladores que los están desarrollando, si son independientes. Entonces, em, no se le toman tanta prioridad y eso te obliga a ir a buscar una buena versión por afuera. Por eso digo, lo mejor es ir a buscar una buena versión afuera, pero de la gente que hizo la aplicación, si existe para Debian y si no para Ubuntu, hacerle em, transformarla en una aplicación Debian o intentar recompilarla para Debian como, sí, como paquete para Debian, en lugar de ir y buscarla de algún desconocido que me puede estar entregando software malicioso, ojo, sin que yo me esté dando cuenta. Bueno, ya voy a casi que terminar. Pero en realidad son muchas cosas. Me gustan mucho los wallpapers también. Siempre me complacen y siempre algo que digo, de todo lo que dije, aparece en ese wallpaper. Estoy casi seguro. No sé si será ego o si será, espero que no, si no me perdonan, o si será paranoia, pero siempre algo de lo que digo. En este caso no he dicho ChatGPT ni tampoco he dicho OpenAI, ojo, pero ya lo mencioné sin querer, eh, que lo he venido curioseando también y aparece aquí algo como que se me parece acá eh, de eso. Entonces creo que más bien debía haberlo hablado antes en un video, aunque como he estado trabajando en GitHub con inteligencia artificial, pero igual me parece un excelente trabajo, sea que tenga que ver conmigo o no, un excelente trabajo siempre de los diseñadores de los wallpapers, es decir, de las pantallas estas que se ponen atrás en las computadoras, del escritorio, papel tapiz. Siempre he visto que hacen un diseño súper sutil, ojalá, y súper, súper significativo. Eso me parece mucho más poderoso que muchas distribuciones con sus wallpapers que traen. Aunque mucha gente me va a decir, bueno, es que son muy feos porque son muy básicos y aquí y allá. Bueno, también hay wallpapers de Debian horribles. Como hay aplicaciones que las versiones de Debian son horribles, eh, estéticamente hablando, y que tal vez no sean así eh, a nivel de programación de aplicaciones, pero creo que sí se han estado puliendo mucho. No sé si hay empresas que estén contribuyendo con esto, pero felicito a los diseñadores porque han estado haciendo un buen trabajo. A los diseñadores de gráficos, ¿verdad? Y a los diseñadores de, sí, todo lo que tenga que ver con imágenes. ¿Qué más? Bueno, yo creo que nada más. Entonces, he hablado más o menos de eso, ¿verdad? De los paquetes, que van a cambiar los paquetes, van a venir privativos, NOM siempre posiblemente va a estar ahí, si no por mucho tiempo. El kernel 6.1, hay gente que lo critica, a Debian, pero yo sé que sí se pueden compilar, si no tal vez la ultimísima versión, pero un 6.1 está más que bien para un sistema operativo. Em, ¿Qué más? Em, Bueno, vamos a ver cómo va a funcionar el asunto de las ISO, si va a haber una o dos. Yo me imagino que solo va a haber una para evitar confundir a la gente, espero.
y espero que no se confunda más de que pierda el miedo para que instale la distribución. Tenemos igual un montón de escritorios. Viene Python 3.11, aunque yo, bueno, experimentalmente voy por 3.9, que creo que es el que debería ser, a menos que este 3.11, que es el que está en Windows, es eh, otra versión en Debian. Pero bueno, creo que no, creo que Debian también viene con el 3.11, aunque ya ustedes saben, bueno, muchos saben, más que todos los amigos que tengo por Facebook, de que a mí me gusta utilizar, por ejemplo, Anaconda, aunque no es para todo tipo de proyecto, más como para ciencia de datos, eh, pero está mucho más optimizado, pienso yo, para Linux. Y estoy utilizando 3.9 y para los proyectos como mínimo 3.7 para poder correr comandos de bash dentro de Python en la versión esta Debian 11. Lo dejo ahí como tip también por si alguien lo necesitara. Luego dice que tiene soporte para ARM y RISC-V. Eso me parece buenísimo. Y había visto también estos sistemas de... ¿Cómo es que se llaman esos sistemas de archivos? Sistemas de archivos. El BTRFS tiene mayor performance y improvements, que son, sí, mejoras. Eh, bueno, yo no lo utilizo, pero sí sé que mucha gente lo utiliza y otros, no solo BTRFS, pero yo prefiero el el que es más famoso para Linux, ¿verdad? Que es con el que se instala normalmente. Vamos a ver acá. Por lo menos para lo que es escritorio. Uy, ya me perdí. No, ahí estoy bien. Bueno, OpenJDK 11.6, que es como el Java pero libre, la versión de Java pero libre. ¿Qué más dice? Experimental DM Ride Supports. Wow, no, más bien esto fue que lo eliminaron. Un soporte para DM Ride Support. Me imagino que es Ride por software. Ride me refiero no me refiero a esto, al Ride, me refiero ni tampoco a pedir Ride en la calle. Es el Ride, los discos Ride que se ponen en Arise, ajá, para hacer redundancia de discos duros. Hay un tipo que es de software y también hay de hardware con software y también hay solo por hardware. El tipo de software, hay varios, debe ser este. DM Write experimental, lo patearon, lo sacaron. Y bueno, más o menos este es el... Hay muchas cosas más, pero bueno, ahí me estoy comiendo un anuncio sin querer. Bueno, y pueden buscar ahí los wallpapers para no hacerles el spoiler. Ese es todo el artículo. Bueno, ojalá que les haya servido por lo menos de guía. Hay una cosita que no me gustó, que es que le van a cambiar. Esperen, porque a lo mejor voy a buscar esto, porque eso era parte de lo que les quería hablar, porque me está afectando a mí. Ustedes saben, tal vez sepan que yo tengo un libro que habla acerca de KDE. Vamos a ver, un momento para ver qué está pasando aquí.
Bueno, ahí están los wallpapers. Me gustaría nada más mencionar esto, que es importante. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente la parte del artículo porque es bastante largo. ¿De dónde es que está? Pero ustedes saben que yo trabajo con un estudio para lo que es audio. El problema es que también van a cambiar el servidor de audio, es decir, que ya no va a ser Pulse Audio. Digamos que a mí no me afecta tanto, aunque no sé la interacción que va a tener, por ejemplo, con programas como OBS Studio, porque Pulse Audio ya estaba bastante sólido, estaba funcionando bastante bien. Yo no había tenido ningún problema, aparte de que sí gasta más recursos que lo que yo utilizo en audio, que es cambiar el Pulse Audio y poner el jack, que es JCK. Se escribe hack, pero no es un hack como de hacker o hacking. Bueno, en realidad sí, porque lo que podemos hacer es, digamos, convertir en un bus para todos los diferentes dispositivos, como una mixer, ¿verdad? Que al final tenemos una sola salida después de la mezcla para poder utilizar varios dispositivos de grabación, por ejemplo, al mismo tiempo dentro de la computadora. Eh, Queda como un bus virtual, la tarjeta de sonido, y entre mejor sea la tarjeta, pues mejor. Eso se hace con jack, que es lo que yo hago con jack para poner la mixer. Ahorita no estoy hablando con la mixer, normalmente conecto el micrófono a la mixer y queda el audio ultra limpio. Ahorita en este momento estoy utilizando un filtrado que es el que me proporciona la cámara. Perdón si hablo muy mal, espero que se me entienda. Eh, entonces, el problema es que, bueno, Jack hay que instalarlo por aparte. Digamos que yo me olvidé de Jack, lo dejé solo como para cosas así muy elevadas a nivel musical, ¿verdad? Cuando se quiere utilizar varias pistas o mezclar a nivel digital o uniendo mezcla digital también con mezcla analógica o digital, pero que sea una mesa de mezcladora, una mixer de hardware, no en la computadora, ¿verdad? Para eso utilizaba Jack. Para lo que es propiamente cosas como con solo OBS, si solo voy a requerir OBS, inclusive una mezcladora como para hacer podcast, que es la que yo tengo, que es una cosa pequeña, con unos cuantos canales, par de micrófonos, o un micrófono, y ya, de dos, tres instrumentos, o para conectar el teclado, lo que sea. Con Pulse Audio creo que es más que suficiente. Bueno, no para mezclar, pero sí, digamos, para utilizar el sonido con OBS. Aunque se puede hacer con Jack también, pero digamos, si yo solo voy a grabar mi voz, no me tengo que pasar de Pulse Audio. Puedo utilizar Pulse Audio y nada más pausar sin tener que estar haciendo conexiones como que si fueran las primeras operadoras de audio con jacks y jacks y jacks tipo modular, ¿verdad? Sí, analógico modular, son las palabras que más le van en, en, en un tablero, ¿verdad? Como estilo euro, casi Eurorack. Bueno, no solo es Eurorack, estilo sí, en un tablero, como un sintetizador analógico de tablero, solo que se hace en la pantalla. Eh, entonces, levantar eso y volver a poner el audio normal para tener una videoconferencia a veces es tedioso dependiendo de la configuración que tenemos. Entonces, la gente se estresa, o digamos, hay que tener equipo como dedicado para, para el audio, para lo que es audio, y no podemos utilizar el audio para el laptop que siempre estamos ahí usando, ¿verdad? Entonces, para cosas así sencillas, Pulse Audio es una opción excelente. Ahora, yo había escuchado que iban a cambiar la versión, es decir, iban a cambiar el servidor, porque recordemos que en Linux muchas cosas funcionan
como servidor, no como aplicación o como daemon que está ahí corriendo, sino como servicio. Entonces el audio de Linux es un servicio, Pulse Audio es un servicio, aunque estemos hablando de una estación de trabajo. Más bien, sistemas como Windows, yo no sé si evolucionado, pero han eh, pasado cosas que antes no utilizaban como servicio a servicio, aunque fuera dentro de la misma computadora, para que también, digamos, una computadora personal, para que también tenga características de servidor, porque por ejemplo un desarrollador sí va a necesitar tal vez no tener un servidor, pero que la computadora le aguante para poder instalar esas cosas, para poder él hacer sus pruebas y tener ahí su desarrollo, aunque sea algo individual, pero poder instalarlo y poder usarlo. Entonces, han vuelto, inclusive los primeros por ejemplo, XP creo que no tenía firewall. Entonces todo el mundo lo estaban hackeando y no sabían ni por qué. Y era porque no traía su firewall incorporado. O creo que las versiones, sí, 98. Creo que XP fue la primera versión que tuvo firewall. Igual en Linux, bueno, hay un montón de cosas de que hablar de ahí que no voy a hablar ahorita. Pero el que va a poner un servicio y lo va a abrir al mundo tiene que instalar un firewall. Y son cosas que requieren otro poquito más de dedicación para entender y ver cómo se hace eso. Por suerte para ustedes, yo lo tengo también ahora está en un Google Drive en el libro de Do It Yourself y también lo tenía en el libro Linux Enterprise Sci-Fi, proyectos Linux Enterprise Sci-Fi y Master Linux from Scratch, que es poder hacer nuestra propia build de nuestro propio Linux para que tenga ventajas de seguridad frente a distribuciones que nos están entregando y no sabemos en realidad qué es lo que puede estar pasando ahí por dentro, no, o no necesariamente. Máxime si no tenemos mucho conocimiento de la parte de seguridad, lo cual es usual entre un usuario normal. Eh, Entonces sí, nada más decir eso, no sé ahora qué va a pasar, porque yo tenía a Jack prácticamente como endiosado, o sea, como ya haciéndole tributo porque Linux para mí debería funcionar así y inclusive ser más simple. Teníamos el Pulse Audio que es mucho más sólido, digamos, para hacer ciertas cosas y simple a la vez, eh, sólido pero simple, que pensé que más bien se iba a implementar mejoras en él para llegar a hacerlo como un jack, digamos, o estandarizarlo en Linux. Bueno, ya está estandarizado, pero digamos como para patear a Jack, aunque yo no estoy de acuerdo porque hay un sinfín de aplicaciones para Jack, plugins y todo que dependen de Jack y que no se pueden utilizar en Pulse Audio. Pero no fue eso lo que pasó, sino que en lugar de eso, se optó por cambiar completamente de Pulse Audio a otro servidor de audio. Entonces, creo que no lo tengo por aquí, porque le he estado dando así como que vueltas al artículo. Posiblemente fue que lo leí en otro artículo. Bueno, ya queda para ustedes. Entonces, si no lo encuentro así rápido, vamos a ver si no puedo también cortar el video un poquito si no lo encuentro rápido. Acá lo tengo. Entonces ya con esto me despido. Dice Debian 12 con el desktop NOM, el escritorio NOM, haciendo Pipewire y Wire Plumber Manager by default. O sea, Pipewire y Wire Plumber van a ser
el sound server, porque siempre se va a quedar como un servidor de sonido, pero va a ser predeterminado Pipewire y Wire Plumber. Ojalá que sean mucho mejor. En otras distribuciones ya está funcionando porque sea mucho mejor que Pulse Audio. Porque Pulse Audio lo que yo veía es que es como que requería demasiados recursos del sistema a veces. Entonces el mismo audio no, no funcionaba bien, se quedaba estancado y un poquito como lagueado, ¿verdad? Pegado y seguía, pegado y seguía. Máxime si utilizábamos cosas como ecualizadores. Normalmente eso es lo máximo que va a usar un usuario. Ponerle como efectos de, hoy sí estoy en hold o estoy no sé, en la playa o están cantando pajaritos, ese tipo de cosas, como los demos que traen las tarjetas de sonido. Ese tipo de cosas de ecualización es lo máximo que se va a utilizar con Pulse Audio o con una tarjeta de sonido para una computadora de escritorio. Y no sé si Pipewire y Wire Plumber se vayan a convertir en algún sustituto para Jack Server porque los desconozco. Entonces se los dejo también ahí para que investiguen. Eh, Ojalá, como digo, que sean buenos paquetes. Y ya con eso me despido. Mi nombre es Esteban Herrera y espero no haberles quitado mucho tiempo. No sé cuándo voy a hacer otro video, pero espero que nos veamos en otro video y que este video les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.